Nascemos com um propósito claro: trabalhar para que o conhecimento e as ideias inovadoras transformem a realidade de pessoas e organizações. Nossa origem está na tradição, no ambiente acadêmico, no ensino, na pesquisa e na extensão. Com esses pilares, tornamos o conhecimento gerado na academia uma oportunidade para melhorar o desenvolvimento socioeconômico. Desde 2003, trabalhamos para oferecer educação superior de qualidade, eventos e experiências híbridas que incentivam a troca de informações, tecnologias que solucionam problemas e aumentam a acessibilidade, projetos originais com foco em resultados. Tudo isso com o apoio de um time qualificado, formado por pessoas e profissionais que acreditam em um único propósito. Afinal, conhecimento de qualidade transforma a nossa sociedade. Este é o PSEG. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro, de capacitação de alfafa. Hoje nós vamos falar sobre o tema de contribuições do INTA com pesquisas em alfafa. Eu vou chamar agora, gente, o Duarte Vilela, ele que é engenheiro agrônomo, e pesquisador da Embrapa Gado de Leite. Duarte, muito bem-vindo, fiquem à vontade. Bom, boa tarde a todos. Para mim é um prazer muito grande, uma honra, estar aqui moderando essa palestra desse grande pesquisador, Dr. Daniel Horácio Bacigalupi, do INTA, parceiro da Embrapa aí há anos, décadas aí, na geração de pesquisa em diferentes áreas. E o Daniel, para mim, é um dos melhores, maiores cientistas da América Latina, especialista em alfafa. O amigo Daniel, ele é pesquisador sênior do INTA, Manfred, em Córdoba, na Argentina, na província de Córdoba, e desde 2020 foi coordenador do Programa Nacional de Melhoramento de Alfafa do INTA. Se graduou como engenheiro agrônomo pela Universidade Nacional de La Plata, em Buenos Aires, Argentina, e tem seu mestrado e doutorado em melhoramento genético vegetal pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Entre 2006 e 2012, coordenou o Projeto Nacional de Melhoramento de Forragem do INTA, participou do desenvolvimento de 12 cultivares comerciais de alfafa, editou e coeditou 4 livros dentro do assunto da cultura da alfafa e publicou numerosos trabalhos científicos e técnicos a nível nacional e tanto internacional. Foi presidente do 2º Congresso Mundial de Alfafa, lá em Córdoba, da Argentina, em novembro de 2008, no qual eu tive o prazer de estar presente como palestrante, como ouvinte desse excelente congresso que aconteceu. E também presidiu o primeiro Simpósio Internacional de Melhoramento Genético Vegetal em Córdoba, Argentina, em setembro de 2021. Bom, com a palavra, o nosso amigo Daniel. Gracias, Duarte. Muito obrigado. Infelizmente, eu não falo portugués, así que voy a dar esta presentación. Vamos a empezar a compartir pantalla. Lo que yo voy a presentar esta tarde es un resumen de muchas de las actividades que está haciendo INTA, en alfalfa en particular, aunque me voy a referir básicamente a lo que es mejoramiento genético, también vamos a tocar algunos otros temas referidos a pastoreo y alguna otra actividad. Cualquier cosa, después, a medida que vayan generándose dudas, vamos a ir guardándolas para los últimos 30 minutos en donde está contemplado un espacio para que haya discusión y para que haya preguntas y respuestas. Como panorama general, para situarnos un poco en el contexto en el que estamos hablando, alfalfa es para Argentina la forrajera cultivada más importante. El área que se estima actualmente ronda los 3 millones o 3.200.000 hectáreas. En la provincia de Córdoba solamente hay 600.000 hectáreas. Es la segunda provincia en el país después de
de Buenos Aires. Digamos, todo esto corresponde, este mapa es una distribución del área alfalfada donde se observa una fuerte distribución, quiero decir, una fuerte concentración en lo que nosotros denominamos región pampeana, donde se hace prácticamente sin riego, o sea, en condiciones de lo que nosotros denominamos secano, y el resto de las áreas se hace con riego en diferentes otros puntos de Argentina. Se estima que más o menos el 60-65% de estas 3.200.000 hectáreas se hace como cultivo puro y se destina fundamentalmente a la producción de heno, de feno, y también en algunos casos pastoreo directo, especialmente para la producción de leche. Y el otro 40 o 35% se hace en asociación con otras forrajeras, templadas, festuca, bromus y otras, para la producción de carne. En general, en Argentina, en estos últimos años se observa una disminución de la superficie alfalfada. Si lo comparamos con lo que teníamos en 1996-97, que estábamos cerca de los 7 millones, hoy tenemos menos del 50% de esa superficie, con lo cual desde hace décadas se viene dando una disminución del área alfalfada, que fue reemplazada, sobre todo en la región pampeana húmeda, para la producción de granos, especialmente soja y maíz. Lo que se observa también dentro del contexto ese es una disminución del área destinada a pastoreo directo y un aumento en las áreas destinadas a la producción de reservas forrajeras, particularmente heno en sus diferentes formas, rollos, megafardos, pellets, cubos y alguna otra cosa, como pueden ser fardos chicos de 20 a 24 kilos. Y se observa también una producción de todas esas reservas forrajeras en la producción de carne para sistemas confinados, tipo feedlot, y también en la producción de leche hay un fuerte componente de la producción bajo sistemas confinados. Lo que viene creciendo en estos últimos años, como mencionaba antes, es la producción de heno, con dos tendencias o con dos situaciones bastante diferentes. El heno que se produce para consumo interno, para dentro de la propia finca o para comercializar en fincas cercanas o en algunos otros puntos, en general tiene una calidad media bastante baja. Estos son los valores promedios de muchas muestras que INTA ha realizado en sus laboratorios de calidad forrajera durante los últimos 15 años aproximadamente, en donde se observa que los valores medios de proteína bruta, por ejemplo, están en el orden del 16%, con un rango que va desde un 13 a un 24%, lo cual habla de una calidad en cuanto al contenido proteico bastante baja, digamos, o media. El contenido de fibra es muy alto, 56% en promedio, y la digestibilidad de la materia seca es en general bastante baja. Decía entonces que la digestibilidad media estaba en un 58%, con un rango que va desde un 56%, que es bastante baja, hasta un 60%, que es aceptable, pero tampoco es muy alta. Una situación diferente es el heno que se produce para la exportación. Argentina exporta aproximadamente en este último año está exportando entre 120 y 130.000 toneladas, y para acceder a esos mercados internacionales, la calidad que se produce tiene que ser sensiblemente mejor a los datos que presentaba antes, como de calidades promedio en el mercado nacional. Por supuesto, cuando uno entra en el mercado internacional,
se rige por estas calidades, digamos, estas clasificaciones que en inglés se habla de Supreme, Premium, Good, Fair and Utility, y que nosotros en el INTA hemos propuesto una clasificación bastante similar, obviamente, que denominamos superior, que es equivalente a la máxima categoría o Supreme del mercado internacional, Premium, y luego consideramos primera, segunda y tercera con estos valores promedios en donde esta clasificación se tiene en cuenta teniendo estos parámetros de fibra detergente ácida, fibra detergente neutra, el valor nutritivo relativo, el total de nutrientes digestibles y los contenidos de proteína bruta. Eso lo podemos traducir también asociándolo con una cantidad de caracteres que hacen a la descripción organoléptica de esas calidades. Por ejemplo, la calidad superior o supreme se trata de heno producido en un estado de madurez muy temprano, hasta botón floral como máximo, en donde los tallos son suaves y finos, tiene mucha hoja y tiene un color verde brillante y sin ninguna evidencia de daño por altas temperaturas, por lluvia, por moho o por lo que fuera. Y así sucesivamente hasta una calidad en donde nosotros denominamos también primera, que es es heno producido en un estado de madurez temprano, un 10% de floración, donde si bien hay muchas hojas, los tallos ya tienen una consistencia de fina a media, es decir, ya son un poco más gruesos. No hay evidencia de daño muy severo, pero hay indicios de una ligera decoloración. Y así hasta las otras categorías, en donde, por ejemplo, un heno de segunda sería cortado o producido en un estado de madurez avanzado, ya con una floración que puede ir hasta el 50%, no tantas hojas, tallos ya bastante más gruesos, y hay alguna evidencia de daño, pero en el caso debe ser menor y también se debe identificar a qué se debe ese daño, si es por excesivo sol, si es por daño de humedad o algo por el estilo. Esto, digamos, son las categorías que se trata de producir para acceder al mercado internacional. A todo esto, a todo este desarrollo del mercado de exportación y algunas otras cosas, mejorando la calidad y la producción del mercado interno, ha contribuido la formación de la Cámara Argentina de la Alfalfa, cuyo sitio web se muestra acá, www.alfalfaargentina.com.ar, que es una entidad que nuclea a productores y a gente vinculada con el sector alfalfero, en donde el objetivo principal de esta asociación o cámara es la defensa de los intereses del sector, así como la promoción de la investigación y el desarrollo del heno de alfalfa y sus derivados, pellets, cubos y otras formas, en todo lo que se relacione a la producción, elaboración, logística y comercialización interna o externa de esos productos, sea directamente o en colaboración. Todas estas acciones de investigación, logística, comercialización y producción, sea per se o en asociación con organismos oficiales, como es por ejemplo INTA y otros, mixtos o privados. Esto le ha dado un impulso al sector. Todavía falta un poco como para que funcione perfectamente bien, pero yo entiendo en lo personal que ha constituido un paso importante hacia una mejora del cultivo en la producción de heno de la Argentina. Y entrando en otro tema,
que es también importante a lo que hace al desarrollo que la alfalfa tiene en la Argentina, es el tema de variedades. A diferencia de Brasil y de algún otro país en donde todavía el desarrollo de variedades es incipiente o todavía está, digamos, comenzando a tener cierta fuerza, en Argentina es un mercado que se viene desarrollando desde hace varias décadas a punto tal que en el Registro Nacional de Cultivares que lleva a cabo el Instituto Nacional de Semillas, INASE, se encuentran inscriptas desde su iniciación, hace ya unos 40 años aproximadamente, más de 440 variedades. Obviamente no todas esas son comercializadas actualmente, muchas de ellas son ya obsoletas, viejas y no se hacen más. Lo que podemos encontrar hoy comercializadas en el país ronda las 120, 130 variedades, que van desde los grados de reposo 5 a 10. Y se trata tanto de variedades nacionales como extranjeras. Este cuadro muestra el número de variedades que se han inscrito en cada año desde el 2000 hasta el 2020, puestos en años pares, 2000, 2002, 2004 y así sucesivamente, y se ve una gran variación. Por ejemplo, este fue un periodo extraordinario donde hubo muchas variedades inscritas entre el 2004 y el 2008, luego desciende, aumenta de nuevo, y hoy estamos en un periodo acorde con lo que yo planteaba antes, en donde hay una disminución del área, hay una disminución de lo que es pastoreo, etc. Entonces pareciera que la alfalfa está en un periodo de amesetamiento hacia la parte baja de la curva, en donde se ve acompañada por no muchas inscripciones en estos últimos años, aunque se nota una cierta tendencia desde ninguna variedad inscrita en el 2017 a 7 variedades en el 2020. Obviamente que faltan estos 2 últimos años, pero la tendencia es más o menos esta. De todas formas, hay que tener en cuenta un concepto importante cuando uno habla de productividad, desarrollo del cultivo, los usos, etcétera, que muchas veces el productor tiende a confundir. Cuando quiere aumentar la productividad, dice, ¿qué variedad siembro? Y la variedad es importante porque evidentemente uno tiene que elegir variedades que tengan un gran potencial de producción, de rendimiento, de persistencia, etc. Pero si no les damos todos los elementos que ese valor genético tiene esa variedad para que se exprese, le hace fertilidad de suelo, una buena implantación, adecuada siembra en tiempo y forma, un manejo adecuado de los cortes o pastoreos, control de malezas, control de plagas, control de insectos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa variedad, lamentablemente, por más buena que sea, no va a poder expresar todo ese potencial. Por eso nosotros en INTA solemos decir que para una mejor productividad de la alfalfa, el cultivar es un factor necesario, pero de ninguna manera es suficiente per se, sino que hay que acompañarlo. Para eso, ante esa oferta enorme de variedades, más de 120, 130 variedades en el mercado, el productor muchas veces nos pregunta cuál es la que se adapta mejor a mi zona. Entonces, para eso INTA conduce, con sede en la Estación Experimental de Manfredi, una red de evaluación que tiene un número variable de localidades que pueden ir por temporadas desde las 12 hasta las 16 o 17, distribuidas en todo el país, aunque con una concentración importante, por lo que mostraba antes en el primer mapa, en la región pampeana, pero también hay en otros lados, en la Patagonia, en el NOA, en el NEA.
en la región de Cuyo, todas estas últimas con riego. Lo que se busca acá es evaluar en ensayos comparativos que siguen una metodología común en parcelas de 1 por 5 metros, en general con 4 repeticiones. Se evalúa la producción de materia seca, el número de cortes por año y otra serie de cosas como reacción a plagas, enfermedades, etc. Estas series de evaluación se implantan cada 2 años, en general en los años pares, y los cultivares se clasifican en 2 grandes grupos. Hay un ensayo de reposo invernal intermedio que nuclea las variedades de reposo 5 a 7 y la sin reposo que nuclea a las variedades de grados 8 a 10. Los resultados se publican todos los años y cada 4 años, cuando se termina una serie, porque los ensayos se conducen por 4 años bajo condiciones de corte, los resultados, cuando una serie de 4 años finaliza, se publican cuadros resúmenes con la producción acumulada de materia seca de cada año y la acumulada de los 4 años con sus correspondientes análisis estadísticos, y eso se puede acceder a esa información en esta página web del INTA, en donde están los resultados en una publicación que se llama Avances en Alfalfa. Cuando uno habla con un productor sobre la elección de qué cultivar, sembrar, esa elección se debe basar en varios criterios que nosotros vamos a resumir en estos 3 principalmente. ¿Cómo hago la elección de la variedad a implantar? Nosotros consideramos y sugerimos que se haga básicamente en base a el reposo invernal, que nos va a dar una idea de cuál va a ser la distribución de la producción de forraje a lo largo de la temporada de crecimiento, y por supuesto eso habla también de una adaptación a las áreas. Si yo hablo de, por ejemplo, en la Argentina, de la región patagónica, me tendré que ir hacia un reposo invernal un poco más marcado, porque eso también va acompañado, aunque sea menos cortes por año y a una distribución mucho más acotada de la producción de forraje, ese grado de reposo invernal menor, 5, 6, me habla también de que está asociado a una tolerancia a las bajas temperaturas. Si me voy hacia el norte, hacia Santiago del Estero, hacia el Chaco, en donde las condiciones son mucho más cálidas y donde me permite tener una producción en prácticamente todo el año, me iré a una variedad que tenga un reposo invernal grado 8, 9 y eventualmente 10, con lo cual puedo tener 9, 10 cortes por año acorde a esa área. Entonces, ese es uno de los principales criterios. El más importante para todo el mundo en general es la producción de forraje. Voy a elegir aquellas variedades más cercanas a mi zona de producción que presenten un mayor potencial de producción. Es un concepto erróneo muy común que mucha gente tiene, es todas las variedades son más o menos iguales. Eso es un error grave. Hay variedades que son mucho mejores que otras por potencial de producción, adaptación, niveles de resistencia a plagas y enfermedades, que es el tercer criterio. Entonces, toda esa información uno puede recabarla, en el caso nuestro, en las publicaciones que se hacen en Avances en Alfalfa. Si yo estoy cerca de la localidad de Marco Juárez, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, puedo tener los datos de esos ensayos que me van a indicar cuáles son las variedades que se han comportado mejor, qué grado de reposo tienen, qué distribución tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para eso
sumamente válida esta red. Explicando un poco cada uno de esos criterios con algún detalle, podemos decir que el reposo invernal, como yo decía antes, es una característica genética, ya digamos forma parte, es una parte intrínseca de esa variedad, que le permite a las plantas mantenerse en reposo, en estado latente, durante el periodo de bajas temperaturas. Por supuesto que para que esto ocurra y para que se desarrolle bien, esa alfalfa previo a ese periodo de bajas temperaturas es recomendable y hasta casi diría imprescindible que haya acumulado la cantidad de sustancias de reserva en la raíz y en la corona para tolerar ese periodo invernal y rebrotar sin ningún problema en la próxima primavera. Como decía antes, el reposo se mide en grados, que de acuerdo a lo que se define internacionalmente, esos grados van desde el 1 hasta el 11. El grado 1 son alfalfas extremadamente con reposo, más asociadas a Medicago falcata que a Medicago sativa, y son para zonas sumamente frías y muy duras, como puede ser la tundra canadiense, Siberia, algunas partes de Canadá y del norte de los Estados Unidos. Y las variedades de grado 11 son las extremadamente sin reposo. Generalmente son para, obviamente, zonas muy cálidas, desérticas, con riego. Pueden tener cortes cada 18 días o 20 días. En general tienen menos persistencia que aquellas que son de reposo 1, 2, 3, 4. Pero bueno, y tienen otro hábito de crecimiento. Las grado 10 o las 9 o las 8 tienen un porte erecto. Las sin reposo, bueno, esas son las sin reposo. Digo, las de reposo intermedio, grado 5, 6, 7, tienen en general un crecimiento semi-erecto a semi-postrado, mientras que las que son con reposo marcado, grados 2, 3, tienen otro hábito de crecimiento, tienen menos altura, etc. Las plagas también es un factor importante porque de alguna manera van a contribuir a la persistencia del cultivo y a la producción. Acá también hay que discriminar un concepto importante. Una alta persistencia no es necesariamente sinónimo de un alto nivel de resistencias a plagas y a enfermedades. La adaptación tiene mucho que ver y es un concepto mucho más amplio que la mera resistencia a plagas y a enfermedades. Argentina tiene una larga historia de haber importado variedades estadounidenses principalmente con altos niveles de resistencia a todas las enfermedades y a todas las plagas, y que han exhibido muy baja persistencia de no más de 2 años. Y por el contrario, hay ecotipos adaptados a las condiciones locales que, pese a tener muy bajos niveles de resistencias a enfermedades y plagas, tienen una muy alta persistencia y una buena producción. En Brasil lo podemos asimilar a lo que podría ser el cultivar crioula, por ejemplo, que no necesariamente puede tener unos altos niveles de resistencia determinadas en pruebas controladas a muchas plagas y a enfermedades, pero tiene una altísima adaptación a las condiciones tropicales y subtropicales y se comporta mejor que muchas variedades mejoradas provenientes desde otros lados. Acá se muestran las principales plagas económicas. Estos son los pulgones, desde el pulgón azul, el pulgón moteado, el pulgón verde y el pulgón negro. Gorgojos, que las larvas causan daños en las raíces, y socas, en el caso es Colias lebia, pero hay muchas otras, orugas, etc. Y estos son trips, que también es una plaga importante en la Argentina,
especialmente durante la implantación y en años secos. Las enfermedades son varias, se clasifican normalmente en enfermedades de raíz y de corona, que es el primer grupo, en donde las más importantes son estas: Phytophthora, Megasperma o podredumbre húmeda, el complejo de podredumbres de corona y raíz, que son varios agentes, en general, por eso se habla de complejo. Hay una actuación conjunta de varios hongos patógenos de diferentes géneros, Fusarium, Rhizoctonia, Phoma, Coletotrichum y otros. El marchitamiento causado por Fusarium oxysporum. Acá se ve claramente cómo los vasos del xilema están todos colonizados por el hongo patógeno. La antragnosis, causada por el hongo Coletotrichum trifoli, y la corchosis, que es una podredumbre seca de evolución lenta, lo mismo que el complejo. Acá, en esta enfermedad como en esta otra, los agentes patógenos pueden infectar durante el primer año, pero los síntomas se hacen en general visibles a partir del segundo, tercero o cuarto año. Esta podredumbre seca es causada por un hongo que se llama Silaria. No hay identificación aún de qué especie es. Estas dos enfermedades, corchosis y complejo, son absolutamente comunes en todas las regiones alfalferas argentinas, y lamentablemente para esta no hay ni protocolos de selección ni fuentes de resistencia. Sí tenemos para Phytophthora, para fusariosis y para antragnosis. El segundo grupo de enfermedades económicamente importantes son las enfermedades de hoja, que si bien no matan a las plantas, lo que hacen es disminuir la producción, especialmente en los casos en los que causan una defoliación muy severa, y también disminuyen la calidad forrajera. Acá se muestran solamente pez, roya, la mancha ocular y el manchón foliar amarillo, pero hay otras: tallo negro de verano, Phoma medicagini, tallo negro de primavera, el cercópora, y hay muchas otras, Stenphilium, bueno, en fin, hay una gran variedad. Lamentablemente, para las enfermedades de hoja, si bien se han desarrollado para la mayoría de ellas protocolos de selección para identificar a los genotipos resistentes, no hay una alta correlación entre lo que se obtiene en condiciones controladas y el posterior comportamiento a campo, por lo que nosotros consideramos desde INTA que la mejor herramienta es selección a campo de aquellas plantas o genotipos que no muestran daños severos de enfermedades foliares. Afortunadamente, en la última década y media, digamos, una deficiencia que se le atribuyó siempre a las variedades sin reposo, grados 8 y 9 y 10, es que en general tenían una baja tolerancia a enfermedades de hoja porque fueron desarrolladas para ambientes secos en los Estados Unidos o en algunas zonas desérticas, por ejemplo, para los ambientes de California y otros similares, o para países árabes, en donde el ambiente seco hace que la presión de enfermedades de hoja sea bastante baja. Entonces, cuando se cultivaban esas variedades en ambientes un poco más húmedos, como puede ser la región pampeana de Argentina, si nos remontamos a la situación que tenemos hace 30 o 40 años atrás, eran muy susceptibles a las enfermedades de hoja. Hoy en día, a través del mejoramiento que se hizo de empresas privadas y también entidades públicas como INTA, se ha mejorado notablemente el comportamiento sanitario de las variedades sin reposo a estas enfermedades de hoja. Dicho este panorama sobre cuál es la situación de la alfalfa hoy en la Argentina, los principales usos, la cantidad de
la cantidad de variedades que hay disponibles, cuáles son los criterios para elegir las variedades a utilizar, que son básicamente la producción, el reposo invernal y la resistencia a plagas y a enfermedades, que no mencione la resistencia, el nivel de resistencia a todas estas enfermedades en general se determina por el porcentaje de sobrevivencia que una variedad tiene, es decir, un número de plantas de esa variedad alcanza cuando se hacen pruebas en ambientes controlados, lo que se denomina un protocolo de selección, que nosotros en la Argentina seguimos los protocolos para determinar los niveles de resistencia definidos por la North American Alfalfa Improvement Conference, la NAIC, que tiene en su página web publicados todos los protocolos de evaluación para muchos caracteres, no solamente plagas y enfermedades, sino también tolerancia al pastoreo, resistencia al frío, la determinación del grado de reposo invernal, multifoliosidad, etc. Hay una cantidad de protocolos que uno puede seguir con testigos tolerantes y susceptibles en cada ítem, y las condiciones en que la prueba puede desarrollarse. Entonces, en base al porcentaje de plantas que sobreviven a esas pruebas, uno puede decir que una variedad determinada tiene una alta resistencia a Phytophthora, una moderada resistencia a fusariosis y es susceptible a antracnosis. Todas esas pruebas están publicadas en esta página. Ahora, entrando en una parte preliminar al desarrollo de variedades, que es lo que después voy a presentar, que está haciendo INTA, digamos, y otras empresas digamos, del ámbito también privado, es importante tener en cuenta cuáles son las características que la especie alfalfa tiene para desarrollar un programa de mejoramiento. Eso es importante que los mejoradores tengan en cuenta cuando desarrollan sus métodos de selección y de conducción posterior de esas poblaciones que se van seleccionando. En primer lugar, deberíamos conocer que la especie es preponderantemente alógama, es decir, de fecundación cruzada. Y cuando digo preponderantemente, significa que también hay un cierto porcentaje, si bien minoritario, de autofecundaciones, pero es preponderantemente alógama. Es una especie polimórfica, que significa que tiene individuos con diverso grado de ploidía. El número básico de cromosomas es 8, y hay en el complejo alfalfa hay formas diploides, o sea que tienen un total de 2N igual a 16 cromosomas, y hay formas tetraploides que tienen 32 cromosomas. Es decir, tetraploides significa 4 veces cada cromosoma básico, que son 8, 4 por 8, 32. Es una especie perenne, algunos la definen también como cortamente perenne porque dura 3 a 5 años aproximadamente, que tiene una gran variabilidad genética. Esto es bueno para la selección, y esa variabilidad genética viene porque se habla del complejo medicago-sativa, donde hay varias especies que contribuyen o que han contribuido a todo un pool de genes que le confieren una gran variabilidad genética. Y esto, insisto, es muy bueno cuando uno tiene que seleccionar, aún en variedades comerciales sin reposo, que si uno analizara, hay muchas variedades en el mercado sumamente similares, aún dentro de esas donde se ha reducido drásticamente la variabilidad en función de lo que uno puede tener en una población natural, aún hay un gran espacio para continuar seleccionando.
tiene flores perfectas, que significa que los dos sexos, el masculino y el femenino, estambre, polen, estigma, etcétera, están en la misma flor, solamente que físicamente separados. Como dije antes, es de fecundación cruzada o alógama, y esa polinización en la naturaleza se lleva a cabo por insectos, por eso que se define como polinización entomófila, y básicamente por varias especies de abejas y abejorros. Antes mencioné que al ser preponderantemente alógama significa que hay un porcentaje que hay autofecundaciones, cuando las condiciones de alguna manera, naturalmente o no, fuerzan a que haya un mayor porcentaje, una mayor incidencia, digámosle así, de autofecundaciones. Pero en general, la alogamia está favorecida por la existencia de mecanismos de autoesterilidad y de autoincompatibilidad, que en la práctica significa que el polen de otra flor, cuando cae para fecundar, la parte femenina crece mucho más rápido que el polen propio. Y cuando hay autoincompatibilidad, aunque haya fecundación del propio polen en una flor, en general se produce un alto nivel de abortos o de formaciones que no conducen absolutamente a nada. Entonces, es una especie de flores perfectas, pero cuyos mecanismos de autoesterilidad y de autoincompatibilidad favorecen el crecimiento de polen foráneo, de polen de otras plantas. No obstante, estos mecanismos de autoesterilidad y de autoincompatibilidad no son garantías suficientes como para utilizarlos en la constitución de híbridos, como ya vamos a ir viendo después, híbridos propiamente dichos al nivel de lo que uno imaginaría en maíz, por ejemplo, en millo. Otra característica fundamental para los que hacemos mejoramiento es su alta susceptibilidad a la endocría. Si uno consiguiera hacer autofecundaciones, que en su mayoría fallan, la progenie resultante de esas autofecundaciones en general, salvo excepciones, tiene muy bajo nivel de vigor, con lo cual marca una gran susceptibilidad. Y si uno combina en alguna policruza, es decir, un cruzamiento de varios individuos, y esos individuos están relacionados o emparentados en general, se obtiene una progenie de mucho menor vigor que cuando se utilizan parentales que no están relacionados. Y tiene también, básicamente porque la forma cultivada es tetraploide, tiene una estructura de herencia autotetraploide que tiene unas consecuencias importantes para lo que es el mejoramiento. En función de todo lo que dije antes, susceptibilidad a la endocría, herencia autotetraploide y alguna otra cosa más, las consecuencias prácticas para el mejoramiento son las siguientes. La autofecundación para la formación de líneas endocriadas, como uno haría en la producción de híbridos de maíz, girasol o sorgo, y el posterior cruzamiento de esas líneas para obtener híbridos en alfalfa es impracticable. En el mercado hay algunos híbridos que, si somos estrictos, deberían denominarse como semihíbridos. Es importante por esa susceptibilidad a la endocría, cuando uno va haciendo ciclos de selección, combinar o policruzar progenitores que no estén ni relacionados ni endocriados. Y cuando uno habla de la selección por un único gen dominante, como pueden ser algunos casos de selección por resistencia a alguna plaga o alguna enfermedad,
la respuesta inicial es muy rápida hasta que alcanza ese gen una frecuencia de 0,5 y ahí ya el progreso que se observa no es tan marcado. Los métodos que se utilizan para el mejoramiento con todas estas consideraciones que he mencionado antes se dividen en dos grandes grupos. El grupo A o 1 es lo que se denomina un mejoramiento interpoblacional, en donde uno en una sola población trata de combinar genotipos provenientes de diferentes fuentes, por eso es interpoblacional. Y ahí dentro de eso encontramos la formación de poblaciones, que no es un método en sí, digamos, sino que se podría considerar como que es el paso inicial para generar una población de selección. Las variedades sintéticas que vamos a ver que son las retrocruzas, los cruzamientos complementarios de cultivares y los híbridos, o como decía antes, semi-híbridos. De todos estos, el más utilizado es el cruzamiento complementario de cultivares, aunque todas las variedades inscritas, en su mayoría, el 99,9% sean de una forma u otra, las variedades que se forman se van a conducir después como variedades sintéticas o denominados simplemente sintéticos. El retrocruzamiento, que es la combinación de una población determinada, de una variedad determinada que tiene una deficiencia, por ejemplo, tiene susceptibilidad a el pulgón azul, lo que hago es retrocruzarla con un padre donante, digamos, que es el que es la fuente de genes de resistencia, y luego la población resultante la voy cruzando sucesivamente en generaciones de retrocruza con el padre recurrente o con la variedad base que yo quería mejorar. Este es un método que se usó muy poco y que había caído en desuso hasta que ahora ha cobrado cierta fuerza para la introgresión de transgenes o en los procesos de edición génica, como ya vamos a ir viendo después, en donde uno incorpora caracteres noveles no existentes previamente en variedades comerciales elite y las tiene que retrocruzar por varias generaciones para conseguir una variedad nueva que tenga las características fenotípicas y de comportamiento que tenía esa variedad comercial elite, pero con el carácter incorporado, o sea, transgeno, el producto de la edición génica. El segundo grupo es lo que se llama intrapoblacional, que como su nombre indica, se trata de métodos en general para mejorar una población en particular. No es combinación de varias fuentes, sino dentro de una misma fuente, cómo la voy a mejorar. Y ahí tenemos la selección masal. Un refinamiento de eso es la selección fenotípica recurrente, que se utiliza mucho en la generación de resistencias a plagas y a enfermedades. Después tenemos evaluación clonal, las pruebas de progenia que se usan solamente para aquellos casos en donde el carácter a mejorar tiene una heredabilidad baja y tiene mucha influencia ambiental, entonces se pueden realizar pruebas digamos, esta prueba de progenie. En realidad no es un método muy utilizado. Y después tenemos la selección de familias, porque estos dos, dentro de los intrapoblacionales, hacemos una distinción en donde la unidad de selección es la planta individual o la unidad de selección puede ser una familia. Entonces ahí tenemos de medio hermanos, hermanos completos, etc. En resumen, los métodos más utilizados son los cruzamientos complementarios de cultivares y la selección fenotípica recurrente. Y los resultados de estos cruzamientos complementarios o de la selección fenotípica recurrente se van a conducir como variedades sintéticas. ¿Qué entendemos por cruzamientos complementarios? Bueno, es
incorporar en una sola población los caracteres interesantes o de más valor que provienen de dos o más fuentes o variedades o poblaciones. Y se utiliza mucho esto cuando quiero desarrollar germoplasmas que tienen resistencia múltiple a plagas y a enfermedades. Por eso se habla de que yo hago los cruzamientos que se complementan para generar una población que tenga todos los caracteres que yo busco. Y la selección fenotípica recurrente, que como dije antes, es un refinamiento de una selección masal, es la selección de los individuos que considero interesantes o deseables por su fenotipo, es decir, por su aspecto externo que yo puedo evaluar visualmente o midiéndolo, sea por rendimiento, por lo que fuere, y su posterior entrecruzamiento para producir la generación siguiente, donde se repite el proceso. Por eso es recurrente. El objetivo de esto es incrementar a través de esos ciclos de selección la frecuencia de alelos favorables de acuerdo a los criterios de selección que yo me haya fijado. Y se hacen tantos ciclos como sean necesarios. Y cuando decía el resultado del cruzamiento complementario o de la selección fenotípica recurrente, se generan poblaciones que se van a conducir como variedades sintéticas. Una variedad sintética no es más que aquel cultivar producido por el libre apareamiento de varios progenitores, de modo tal que todos los cruzamientos posibles tengan, al menos en teoría, igual probabilidad de ocurrencia. Cuando se hace una variedad sintética, lo que llega al productor en general, la variedad comercial, es una generación de síntesis 4 o 5, donde se considera que ya se ha alcanzado el equilibrio genético. Y en un tiempo se hacía una distinción de variedades sintéticas o sintéticos de base amplia con muchos progenitores o base angosta con pocos progenitores. Ya esto ha caído en desuso. Y volvemos a remarcar el concepto de que cuando se hace una variedad sintética, tanto generada por selección fenotípica recurrente o por cruzamientos complementarios de cultivares, los mejoradores deben tener siempre la cautela de utilizar el mayor número de progenitores posibles y que estén no endocriados, para no tener en el futuro, en una generación 3, 4 o 5, una caída del vigor porque haya un alto nivel de endocría. No sé cómo andamos de tiempo porque habíamos dicho hacer un alto los primeros 45 minutos, yo ya llevo cerca de 45 o 50, para entrar a describir el proceso de la creación de variedades o de cultivares que tiene INTA. ¿Cómo andamos de tiempo? Daniel, eu creio que poderia dar um intervalo agora, ¿no? Bueno, perfecto. Si quieren, yo tengo las 2:55. ¿Quiere que nos encontremos a las 3:05? ¿Hacemos 10 minutos? Ok, perfeito. Então, às 3:05 retornaremos, pessoal. Já temos várias perguntas, deixamos por sinal, tá certo, Daniel? Bueno, veremos si puedo responderla. Claro que sí. No sé. Creo que você me ha sobrevalorado, Doach. Usted es un buen amigo. Não, a recíproca é verdadeira. Você é um grande pesquisador. Bueno, nos vemos entonces en 10 minutitos más o menos. Gracias. Obrigado. Ok, obrigada, pessoal. Então, vamos fazer um intervalinho. Vamos retornar, então, por favor, às 3:10, tudo bem? 15 horas e 10 minutos. Para não desligarem, ficarem atentos, que tem muitas perguntas boas ao final. Exato, pessoal, fiquem ligados aí, a gente já retorna, um tempinho só para vocês irem tomar uma água, um café, e a gente já volta, tá bom? Obrigada a todos. Tchau, tchau.
Después de todo lo que dije antes, digamos, con todas esas consideraciones que uno cuando encara un problema de mejoramiento debería tener en cuenta, por lo menos como conceptos básicos, vamos a entrar en algunos detalles que van a describir el programa de mejoramiento de desarrollo de cultivares comerciales de alfalfa que desarrolla el INTA, y lo hace desde hace muchos años a través de una figura que se llama un convenio de vinculación tecnológica, o CBT, con empresas privadas. Desde el 2009, el convenio que tiene INTA es con la empresa Palo Verde. Esta asociación busca complementar las capacidades técnicas de INTA para seleccionar genotipos, desarrollar variedades, evaluar las poblaciones, inscribir las variedades como de propiedad del INTA en el Registro Nacional de Cultivares que el INASE tiene, y la contraparte se encarga de financiar los trabajos y de la multiplicación y la comercialización de esas variedades que surgen. Los objetivos que tenemos en el programa estos son básicamente estos. Se busca, por supuesto, una alta producción forrajera y una alta persistencia de por lo menos 3 a 5 años. Y también dentro de esas variedades que se generen, los mayores niveles posibles de resistencia combinada o múltiple a insectos, especialmente pulgones, y a enfermedades, particularmente antracnosis y fitóftora. Y nos concentramos en grados de reposo que van desde 5 hasta 10, 5 muy poquito, pero digamos, todavía están, pero hay una fuerte concentración en grados, yo diría que en términos prácticos, de 6 a 10. Esto es lo que nosotros denominamos el programa tradicional o convencional del INTA, por todos estos criterios de mejoramiento que se vienen dando a través de las décadas y que en los nuevos tiempos se resumen en estas 3 demandas principales. Para aquellas áreas en donde el potencial que son buenos suelos, de alta fertilidad, de buenas condiciones climáticas, de buena humedad, etcétera, 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 en las zonas especialmente dedicadas a la producción de leche, lo que se nos demanda en general en las variedades es un alto potencial de producción forrajero y, como decía antes, persistencia alta y resistencia combinada. Para aquellas zonas que no son tan favorables, por ejemplo, cuando nos corremos un poco hacia el oeste o hacia el suroeste de la región pampeana, en donde disminuyen las lluvias y las condiciones ya son de semiaridez, subhúmedas a semiáridas, o en zonas de altas temperaturas o de bajas temperaturas o en suelos salinos, etcétera, lo que se nos demanda es, para esas zonas que podríamos definir como menos favorables, una tolerancia a limitaciones abióticas, salinidad, sequía, etcétera. Eso también está en consonancia con toda una tendencia mundial que se está dando en estos últimos años, en donde la recomendación pasa por generar variedades de cualquier cultivo que sea para granos, forrajeros o lo que fuera, que tengan una mayor tolerancia y adaptación a todo este cambio climático que se habla y que evidentemente ya está presente. Y por supuesto, otra demanda que cruza a estas dos situaciones para zonas de alto potencial y zonas con limitaciones es la calidad forrajera, que siempre tiene que estar presente. El esquema general que utilizamos en el INTA es el desarrollo de poblaciones experimentales, sea a través de selección a campo, por una selección masal o fenotípica, cruzamientos complementarios cuando combinamos varios genotipos provenientes de 2 o más variedades que se complementen en sus niveles de resistencia o por algún otro carácter, o las selecciones que hacemos por selección fenotípica recurrente, como ya vamos a ir viendo luego con algún detalle,
en los infectarios y en los insectarios, para identificar genotipos resistentes a enfermedades y en los insectarios para identificar genotipos resistentes a pulgones. El resultante de esto, digamos, todas estas plantas seleccionadas, sea por uno u otro sistema, van a ir a jaulas de policruzamiento, en donde con abejas melíferas buscamos el intercruzamiento de estas plantas selectas para generar de cada jaula de esto una población experimental que vamos a denominar cimas o sintéticos Manfredi. Los multiplicamos por una generación para tener un volumen de semilla que nos permita iniciar ensayos de evaluación, y de esos ensayos de evaluación en varias localidades y por varios años van a surgir aquellas poblaciones candidatas a ser inscriptas como nuevos cultivares. Cuando hablamos de selección a campo, estamos especificando, si estamos hablando de un reposo intermedio, se buscan plantas sanas, de corona y raíz sana, con una corona compacta, ancha y con alto número de tallos que indican un buen potencial de producción. Si nos vamos a las sin reposo, las coronas son un poco más pequeñas, un poco más angostas, pero también se busca lo mismo, sanidad de raíz, corona y alto número de tallos o de brotes. Seleccionamos plantas en condiciones de campo que estén ausentes de síntomas del complejo de podredumbre y de la corchosis, que, como mencioné antes, no tenemos forma de seleccionarlas en condiciones controladas, porque se trata o de hongos extremadamente difíciles para cultivar, o de un complejo de hongos en donde es muy difícil, prácticamente imposible, generar un protocolo de selección. Entonces lo que hacemos es seleccionar por el resultado final en campo plantas que hayan mostrado algún nivel de tolerancia o resistencia a esas situaciones. Y lo mismo pasa con las enfermedades de hoja, que, como decía antes, no hay una alta correlación entre los protocolos de selección y el posterior comportamiento de esas variedades. Últimamente, en los últimos 10 años aproximadamente, se ha difundido una enfermedad relativamente nueva en la Argentina, que es un complejo viral. Hay por lo menos 7 virus involucrados, entre ellos el virus del mosaico del alfalfa, pero hay otros, el del enrulamiento, etcétera, que causa estos síntomas que se llaman enaciones, son como si fueran callosidades. En el caso este son lo que se llama enaciones en rosario, que están en sucesión, y en el caso este es una enación que se denomina uña de gato. En las hojas causa encrespamiento, enrulamiento, las plantas, acá se puede ver bien una uña de gato y una enación en rosario. Acá hay algunos síntomas de lo que es mosaico, digamos que es una decoloración diferencial, las hojas están enruladas, achaparradas, tienen menos desarrollo y hay una notoria pérdida de rendimiento. Ya me voy a explayar un poquito más en lo que hacemos en cuanto a selección por resistencia a este complejo viral. En el caso de Phytophthora, lo que se hace es seguir los protocolos, como dije antes, de la North American Alfalfa Improvement Conference, en donde se siembran los materiales a seleccionar, se intercalan testigos resistentes y susceptibles, bien digo. Como esta es una enfermedad que se desarrolla en condiciones de muy alta humedad, lo que hacemos es periódicamente inundar el sector, como para que se desarrollen las condiciones específicas para que la enfermedad pueda prosperar. Después de varios meses hacemos, se sacan todas las plantas. Esto, por supuesto, tiene 3 repeticiones, entonces cada una de estas líneas es una población a seleccionar. Se juntan las plantas de cada población en cada repetición, se lavan y se hace una lectura de síntomas que van desde el 1 hasta el 5, en donde 1 es una planta totalmente sana, el 2 se ven algunas manchas de hipersensibilidad,
El 3 ya hay un daño severo, hay un cancro, acá se cortó la raíz directamente y acá es una planta muerta o prácticamente muerta. Lo que consideramos como resistentes son el grado 1 y 2, que se van a trasplantar a jaulas de policruzamiento. En el caso de la anthracnosis es diferente, se cultivan en bandejas, se intercalan siempre líneas de el testigo resistente y susceptible. Estas son las líneas de aquellas poblaciones a seleccionar. Cultivamos el hongo, hacemos una dilución, pulverizamos para que haya una infección, conservamos en cámara húmeda por 24 a 72 horas para que se desarrollen los síntomas, y luego de un periodo que puede ir de las 3 a las 4 semanas, se hace una selección de aquellos genotipos que hayan resistido a la enfermedad, se trasplantan a pequeñas macetas y luego se llevan a campo a jaulas de policruzamiento. En pulgones es una metodología parecida. Se crían los pulgones en condiciones controladas sobre tallos de alfalfa. En un determinado momento, cuando están en estado de hoja unifoliar, se hace una infestación en cada una de estas bandejas donde, insisto, siempre va un testigo resistente y uno susceptible. Se deja que se desarrolle esta infestación y que los pulgones causen daño, y luego se seleccionan aquellos genotipos que hayan resistido, se los trasplanta a macetitas individuales y luego se llevan a campo. Un grupo que de los últimos cultivares que hemos inscrito, esto ya tiene unos años, ahora hay otros nuevos como voy a ir presentando luego, pero estos son los 3 cultivares que inscribimos allá por el 2012 o 2013 aproximadamente, en donde en cada uno, entre la información que hay que proveer para que se llene el legajo de inscripción, lo que se hace es una caracterización del grado de reposo invernal. En el caso este es Pulmarí, que es un grado 6, los otros 2 son grado 9, y se hace toda una caracterización, como dije antes, con esos protocolos de los porcentajes de resistencia a Phytophthora, Anthracnosis, Fusariosis, pulgón verde, azul y moteado. Estas son categorías de resistencia que se hacen en base a los porcentajes de plantas que sobreviven en esas pruebas controladas. Alta resistencia es más del 51% de las plantas en la prueba han sobrevivido. Resistentes son entre 31 y 50 y así sucesivamente. Una moderada resistencia 15-30, baja resistencia 6 a 14 y ya 5 o menos es considerado susceptible. Lo que describí muy rápidamente es, como decía antes, lo que nosotros consideramos el mejoramiento convencional o histórico. También tenemos objetivos especiales que se han incentivado en estos últimos años, como son la salinidad, la multifoliolicidad, el timpanismo, es decir, seleccionar plantas que tengan un menor potencial timpanizante, la selección que hacemos al complejo viral del achaparramiento, como decía antes, la selección por tolerancia a condiciones de hipoxia, es decir, falta de oxígeno y anegamiento. Y después voy a presentar un par de líneas en lo que hace a la biotecnología. En tolerancia a salinidad trabajamos en estrecha colaboración con el INTA de Santiago del Estero, en el noroeste de la Argentina, que tiene zonas de alta salinidad. Lo que hacemos es sembrar y seleccionar plantas que puedan prosperar, no solamente que puedan germinar, sino que tengan un cierto nivel de producción forrajera bajo estas condiciones en suelos que tienen una conductividad de 8 a 22 decisiemens en promedio, con lo cual habla de una moderada a una alta salinidad. Los genotipos seleccionados se llevan a jaulas de policruzamiento o a sectores de policruzamiento, porque en el caso no hay jaulas propiamente dichas, sino que lo que se hace es con aislamiento,
Cada una de estas poblaciones son el fruto de la polinización que hacen estos polinizadores naturales de la zona que se llaman Psilocopa, el Psilocopa esplendidula. Con esta metodología, hace muchos años, a partir del 2010-2011, se seleccionaron 16 poblaciones experimentales que denominamos SISA por Sintético Santiago del Estero. Se evaluaron en Santiago del Estero, se evaluaron en Manfredi y se evaluaron también en el laboratorio de salinidad de Riverside en California. 7 de esas 16 cimas con soluciones que tenían un alto contenido salino, tanto por sales de cloruros como de sulfatos, con 4 niveles, desde los 9, 15, 21 a 27 decisiemens y en 60 tanques de mar. Acá se puede ver que algunas de estas sisas que desarrollamos, y en particular la sisa 14, se comportó muy bien. Esto es la producción de materia seca por planta. En las condiciones de más alta salinidad, 27 decisiemens, y con sales con predominancia de cloruros, la CIMA 14 tuvo un muy buen comportamiento, al igual que en condiciones de sulfatos con una alta salinidad. Esa CISA 14, después de extensas evaluaciones, se inscribió en el Registro Nacional de Cultivares con el nombre de Cumen PB INTA, PB por Palo Verde INTA, y está ahora en proceso de multiplicación para su comercialización. En el tema de las multifolioladas, como todos sabemos, la alfalfa en general tiene hojas compuestas trifoliadas con 3 folíolos, pero si observáramos bien en prácticamente todas las variedades o en cualquier población, se aprecia un porcentaje variable que puede ser desde un 2 hasta un 5, hasta un 6% de plantas que tienen más de 3, de hojas, que tienen más de 3 folíolos. Pueden ser 4, 5, 6 y hasta 11 hemos visto acá. Entonces, lo que iniciamos, el responsable de esto fue a Ariel Odrisi, que forma parte del equipo. Lo que iniciamos con esto fue con una población de genotipos provenientes de 3 variedades grado 10, es decir, extremadamente sin reposo. Comenzamos un proceso de selección en donde de cada una de estas se seleccionaron por características de producción, vigor, tipo de planta, etcétera, 28 de ruano, 30 de mirella y 25 de calgues 10-10. Se partió de esta población inicial que tenía una expresión de hojas multifolioladas del orden del 6,7%, y se hicieron ciclos de selección fenotípica. Esto es un típico proceso de selección fenotípica recurrente, porque se fueron haciendo desde el ciclo 1 hasta el ciclo 4, en donde se evaluó que la expresión del carácter multifoliolado creció desde el 6,7% hasta casi un 78%. Esos ciclos de selección se evaluaron en condiciones de riego, en condiciones de secano, bajo condiciones de corte, etc., en ensayos densos, en ensayos de planta individual, y se compararon el ciclo inicial, el tercer ciclo de selección y el cuarto ciclo de selección, en donde se determinaron altura de planta, etc. Y se aprecia, como decía antes, un crecimiento significativo en la expresión de la multifoliosidad, desde un 6,7 hasta casi un 78%. Se aprecia un mejoramiento, obviamente, de la relación hoja-tallo, que si bien no es significativo, entre los 2 ciclos más avanzados y la población original, y se
como resultado de un mayor contenido de hojas, etcétera, se aprecia un crecimiento significativo del contenido de proteína, que va desde un 23%, esto en botón, o casi en un 10% de floración, hasta un 25% en el ciclo 4. Se aprecia un menor contenido de fibra, aunque sin ser significativo, me parece que desde el punto de vista biológico es una diferencia importante, 48 contra 51,5, y tampoco se reflejó, aunque hay una tendencia a mejorar la digestibilidad. Lo que sí es importante resaltar que también se observa una disminución en la producción de materia seca, que otra vez, aunque no es significativo, creo que desde el punto de vista biológico es importante, 13 toneladas contra casi 10. Y esto es a expensas de una disminución de la altura de planta que, otra vez, si bien es no significativo, biológicamente esta tiene una altura promedio al momento de la evaluación de 45 centímetros contra 41 acá. Entonces, esta menor altura yo creo que se ve reflejada en esta pérdida de materia seca, pero la calidad, si hacemos un rendimiento de proteína bruta o digamos, de producción proteica por superficie, aunque tengamos menos materia seca, yo creo que ganamos en calidad y en valor nutritivo. Esa población se inscribió hace un par de años con el nombre de Amaya P20 y al igual que la otra que dije antes, Cumen, está en proceso de multiplicación para su comercialización en el futuro cercano. Otra línea que tenemos es el desarrollo de variedades de menor potencial timpanizante a través de la selección de plantas con menor tasa inicial de desaparición ruminal, y esto se evalúa a través de la tecnología NIRS o espectrofotometría del infrarrojo cercano. Partimos de una población individual de 850 plantas, se las muestreó, se envió a la estación experimental de INTA Pergamino en 2011, se seleccionaron por esa menor tasa inicial de desaparición 85 plantas que se policruzaron, se completó ese ciclo 1 de selección en 2012-2013, se sembraron y unas 350 plantas para evaluarlas nuevamente por el mismo método, y se seleccionaron 54 plantas que se policruzaron en 2014, 2015 y en el otoño del 2017 se iniciaron lo que nosotros denominamos desafíos con ovinos, en donde se determina a través de una escala visual el grado de timpanismo en una escala que va de 0 a 4, en donde 0 es un rumen normal, en el 1 no es timpanismo, sino que es simplemente una hinchazón propia de un rumen lleno de forraje. Acá sí, en el grado 2, se aprecia una hinchazón en el flanco izquierdo superior. Acá es más generalizada y en el grado 4 es un timpanismo severo que puede degenerar la muerte del animal. Se hicieron 2 series de evaluaciones con esta escala en el 2019-2020 y en el 21-22, en donde se observa en uno como en otro año un aumento de grados 0 en la población seleccionada y una disminución en los grados leves, 1 a 2, lo mismo este año. No se ve ninguna diferencia en los casos severos. En conclusión, lo que se observa con esto es que esta población seleccionada por menor velocidad inicial de desaparición ruminal tiende a
aumentar los casos de timpanismo 0 y a disminuir los casos 1 y 2 y 3, 1 y 2 de timpanismo leve. Con todos esos datos estamos presentando la inscripción de un nuevo cultivar que se va a llamar Malten P20, que está en proceso de inscripción. En el caso de virosis, como dije antes, estos son los síntomas típicos, las enaciones, el mosaico, enrulamiento, etc. Lo que se ha hecho es, en una población de plantas, seleccionar en condiciones de campo aquellas plantas que manifestaban síntomas. Yo pensé que acá tenía otra más, pero bueno, con mucho menos síntomas o menos evidentes, las vamos a policruzar y las vamos a sintetizar, y esa población sintética va a ser evaluada nuevamente, no solamente en Manfredi, sino también en Santiago del Estero. Este es un proceso que está en su fase inicial, digamos. En lo que es hipoxia o anegamiento, lo hacemos en colaboración con la Estación Experimental de Inter-Rafaela, donde digamos, en condiciones controladas se hace una evaluación de la tolerancia de plántulas a estas condiciones, propias de algunas zonas en donde cuando hay una época lluvia, de mucha lluvia o de napas altas, se producen condiciones de anegamiento que son muy detrimentales para la alfalfa. Digamos, la alfalfa no tolera condiciones de anegamiento por un tiempo relativamente corto. Entonces lo que buscamos con esto es, para ciertas zonas, conseguir tolerancia a eso. Ese trabajo se hace en 3 etapas básicas: selección de genotipos tolerantes, que ya vamos a ver cómo. Esos genotipos tolerantes van a un esquema de policruzamiento o de entrecruzamiento, y después la población resultante se evalúa de nuevo en condiciones controladas y de campo, y eventualmente se inscribirá un nuevo cultivar. Las evaluaciones que se hacen son: se simula hipoxia en condiciones de invernadero, se hace un cultivo en hidroponía con solución Hagland. Se mantienen las plantas durante 2 semanas en solución, y luego se generan las condiciones de hipoxia por 3 semanas con el agregado de agar. El agar evita, dentro de estas bandejas, los movimientos convectivos del oxígeno. Entonces eso hace que se incrementen los niveles de etileno en la zona radicular, simulando las condiciones que se dan cuando hay anegamiento. Y la evaluación se hace después de un cierto tiempo, generalmente son 3 semanas. Se evalúa altura, el número de hojas, el vigor. Acá hay una síntesis de lo que se ha hecho. Se partió de una población inicial de 840 plantas, se seleccionaron 149, o sea que hubo una presión de selección del 18%. Esos 149 genotipos se policruzaron, se generó el ciclo 1, que en evaluaciones que se han hecho bajo esas condiciones exhibió un 21% más de biomasa radicular y un 38% más de biomasa aérea respecto a el promedio de la población base de estas plantas iniciales. Se inició con el producido del policruzamiento de estas 149 selectas un segundo ciclo de selección, en donde se sembraron 700, o se generaron, para decirlo mejor, 720 plántulas de ese ciclo 1. Se hizo lo mismo que hicimos antes. Después de 21 días de crecimiento bajo condiciones de hipoxia, se midió de nuevo la biomasa.
se seleccionaron 72 genotipos que se trasplantaron a campo en Manfredi para policruzar y para generar la semilla del ciclo 2, que en evaluaciones preliminares arrojó un 96%, prácticamente el doble de producción de biomasa respecto al ciclo 0. Con lo cual estos resultados son altamente promisorios. Con la semilla que se produzca en mayor cantidad del ciclo 2, evaluaremos si se hace un nuevo ciclo de evaluación para ir hasta un ciclo 3 y eventualmente inscribir una nueva variedad. En sequía, lo que hemos hecho en colaboración con el INTA de Santiago del Estero en el noroeste es evaluar 137 familias de medio hermanos con 6 controles. Estas 137 familias provenían de un instituto italiano que está en Lodi y que tienen un muy interesante esquema de selección por tolerancia a condiciones de deficiencia hídrica, de sequía. Nos conseguimos 100 de esas semillas de 137 familias que se trasplantaron en un diseño látice con 4 repeticiones, bloques incompletos, en total 572 parcelas. En cada parcela estaba compuesta por 36 plantas, estos son todos borduras, todos estos más oscuros. Se trasplantaron cerca de 22.000 o 25.000 plantas. Fue mucho trabajo. Esto es el momento Professor? el trasplante. ¿Cómo? Professor, desculpe interromper de novo, é que já estamos a 15 minutos do final do nosso encontro. É só para avisar que a gente vai ter algumas perguntas e tudo mais. Se o senhor ainda Okay. tem... Tudo bem? Sí, sí, bueno, dejo ahí cosas. Pode Bueno, concluir. Isso. sí, no, me parece que falta bastante, pero no me importa. Bueno, esta es una visita del ensayo a lo largo del tiempo. Esto es el resultado final. Las plantas que han sobrevivido eran 122 plantas, se hizo una policruza, se evaluaron en condiciones de shelters Manfredi, se identificaron 140 plantas que tenían características interesantes en cuanto a tolerar deficiencias hídricas. Se generó el segundo ciclo de selección y este año se va a generar la semilla para enviar de nuevo a Santiago del Estero para iniciar un nuevo ciclo. Por último, en lo que es el mejoramiento, no quiero dejar de mencionar a cosas que estamos haciendo desde el punto de vista molecular, que es la obtención de sintéticas, digamos, ahí hay dos grandes líneas. Una es edición génica y la otra es transgénesis. En edición génica lo que estamos tratando de hacer en colaboración con el grupo del Instituto de Genética de INTA en Castelar, en Buenos Aires, ellos son los que hacen todo este tipo de cosas y nosotros estamos involucrados en lo que es la introgresión de los materiales que se generan en poblaciones elite. Lo que hacemos en el caso de edición génica es tratar de conseguir plantas que tengan tolerancia a herbicidas a través de edición génica. Se obtuvieron a través de la técnica que utiliza casi todo el mundo, CRISPR-Cas9. Se obtuvieron varios eventos que se evaluaron por toda esta técnica Next Generation Sequencing, y aunque tuvieron una baja frecuencia de producción, se identificaron los cambios de base en esta edición génica que se buscaba, con lo cual se han generado individuos con tolerancia a herbicidas como son el cadre, el imazapic más el imazapir, el metsulfurón y el equip, que es esto que está acá con todos estos nombres difíciles, pero acá hay resultados promisorios y estos genotipos tolerantes se van a introgresar
dentro de, como dije antes, de poblaciones élite y se comenzará un proceso de evaluación. Entendemos que esto es una rama importantísima porque uno de los aspectos claves para una mejor producción es controlar las malezas o, como se dice en portugués, herbas dañinas, y esto me parece que va a ser un paso fundamental para ampliar el espectro de herbicidas que puedan usarse y no basarse solamente en glifosato, que aumenta la población de malezas resistentes. También se está haciendo desde el punto de vista del uso de técnicas moleculares un sistema de utilizar marcadores para una selección asistida para aumentar la expresión del carácter multifoliolado. En el caso por ejemplo, se han investigado 3 genes asociados al carácter, se han identificado tres posibles loci, se generaron esos primers y próximamente se evaluarán los polimorfismos para mejorar la expresión del carácter multifoliolado en el cultivar que presenté antes. Y por último, también en la otra rama, que es el de la transgénesis, hace unos años se generaron poblaciones experimentales de alfalfa transgénica con tolerancia al glufosinato a través de el GenVar. Se han hecho algunos ensayos en Manfredi donde se aprecian resultados muy satisfactorios, en donde los controles han desaparecido prácticamente y las plantas transgénicas han tolerado dosis muy altas de hasta 4 litros por hectárea, y los controles han, como dije antes, desaparecido. Yo iba a presentar algunas cosas de manejo del pastoreo, pero como sé que Silvia en alguna futura palestra va a desarrollar todo esto, lo voy a dejar solamente para que lo desarrolle ella. Son unas actividades que se están haciendo en INTA General Villegas, Buenos Aires, y lo que está haciendo Silvia también en Manfredi y en algún otro lado también, porque tiene parte de su tesis con esto, en donde se mostraba las diferentes calidades que la alfalfa tiene y 2 manejos básicos, no tanto para definir la frecuencia de pastoreo en función de días fijos, sino de algún otro criterio, básicamente de lo que se llama sumas térmicas, con 2 manejos. Una suma térmica de 350 grados días, que es simplemente un uso anticipado, que se corresponde con una alfalfa de 8 nudos, 9, con una suma térmica de 500 grados días, que se corresponde aproximadamente con un 10% de floración, en donde los resultados generados en Villegas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, hablan de con un manejo de entrando con 500 grados días de 12 a 14 nudos y con una alfalfa de más de 40 centímetros de alto, un 10% de floración, se produjeron casi 8.000 kilos de materia seca, 7.887, lo que permitió una carga de 4,7 animales por hectárea. Esto en producción de carne, gado de corche, con una ganancia de peso híbrido de 565 gramos y una producción total por superficie desde octubre a febrero de 450 kilos, contra un uso anticipado de mayor calidad, de menor altura, en pre-botón floral, donde se generaron 9.000 kilos de materia seca, casi 1.200 kilos más, y una ganancia de 600 gramos, lo que produjo unos 600 kilos por hectárea. Esto cuando se entra en una alfalfa que tiene una suma térmica de entre 450 y 500 grados días versus como que
como se ve, ya está en floración, inicios de floración, contra una en los 350 grados se entra mucho más tierno. Y como resumen que hizo Silvia digamos, el manejo de primavera-verano para aumentar la producción de carne, conservando una buena persistencia y una buena calidad, es en primavera-verano priorizar el consumo del animal. Buscando calidad, se pastorea anticipadamente, con 8 nudos, 9 nudos y con una suma térmica de 350 grados. Fin de verano, priorizamos lo mismo que en el invierno al cultivo, en donde se entra un poco más tarde y demás. Y ya con eso no quería dejar de presentar el equipo. Ariel, Valeria, que estamos conmigo en Manfredi, lo mismo que Silvia, Gaby Soto, que está en el INTA de Castelar, Mónica Cornacchione, que está en el INTA de Santiago del Estero, y Andrea Tomás, que está en el INTA de Rafaela. Muito obrigado. Obrigado, Daniel. Excelente charla. Muito rica em informações. Temos algumas perguntas, temos que ser bastante breve, porque o tempo está bem avançado e vamos tentar que respondam todas. Posso passar? Posso iniciar? Apoio do PSEG. Posso fazer a primeira pergunta? Sí, sí, sí. Adelante. Vamos. A primeira é de Cassiano Eduardo. Ele te felicita pela conferência e pergunta quais são as baixas temperaturas, quantos graus que você se refere ao período de inverno para a latência de vocês aí em condições argentinas. Temos uma grande variabilidade de temperaturas no Brasil, incluindo aí a região sul, onde está o nosso amigo Marcelo, também nos assistindo aí da Emater, Rio Grande do Sul. Bueno, en general, la alfalfa crece a partir de los 5 grados centígrados. Cuando la temperatura baja mucho, obviamente entra en reposo. Por eso que cuando se hace el cálculo de las sumas térmicas, las sumas no lo expliqué por falta de tiempo, pero cuando uno considera una suma térmica es la temperatura media de cada día menos la temperatura base, que son 5 grados. Entonces, si yo tengo una temperatura media de 10 grados, el día ese, 10 menos 5, que es la temperatura base, tengo 5 grados que se suman. Y si en el segundo día tengo 10 y en el tercer día tengo 5, voy sumando esa acumulación hasta llegar a los 350, que es una forma de manejo, o a los 500. Pero para las condiciones brasileras yo creo que no hay ningún problema, ninguna restricción de temperatura, porque aún yéndonos al sur, no creo que las temperaturas sean tan bajas como la que nosotros tenemos en la región pampeana o aún en la zona patagónica, y en Brasil yo creo que se pueden usar tranquilamente aún en la región sur variedades de grado 6 hasta grado 10. Yo creo que no hay ningún inconveniente. A segunda pergunta é do colega aí Marcelo, da Emater, do Rio Grande do Sul, que no Rio Grande do Sul a variedade crioula sempre foi selecionada a campo para feno. Quando utiliza-se para pastoreio, não tolero. Considero aspecto para avançarmos. Ahí yo tengo una opinión muy personal. Para mí, cualquier variedad, aunque se haya desarrollado para corte, se puede pastorear si uno tiene un buen manejo. Y por buen manejo entiendo carga apropiada, intensidad de pastoreo, es decir, cuánto remanente dejo, que no
que no debe ser menos de 5 o 7 centímetros, lo que queda después de pastorear, y la frecuencia, que es cuando entro nuevamente, y ahí es donde entran estos si grados días, si el estado fenológico, etcétera. Pero nosotros tenemos en el INTA, desde 1972-73, que se han introducido las primeras variedades sin reposo, que fue CUF 101 o CAF 101, que es un grado 9 típico para corte desarrollado en California, con un buen manejo, tuvo una persistencia con muy buen stand de plantas de hasta 5 años. Entonces, si bien hay tendencias en los Estados Unidos, en Canadá, para desarrollar métodos de selección con plantas que toleren el pastoreo, yo creo que eso es útil si uno no tiene un manejo adecuado y va a ser un pastoreo casi continuo, dependiendo de qué carga tenga, etcétera, si muchos pocos animales. Seleccionar por tolerancia a esas condiciones tiene un valor si uno no tiene un buen manejo. Ahora, si el manejo es adecuado, por ejemplo, en producción de leche, como se utilizan en general franjas diarias y uno vuelve a lo mejor a esa misma franja a los 30 días o 35 días, yo no creo que debería haber alguna pérdida de plantas de persistencia por hacer pastoreo, salvo que sea una carga instantánea sumamente alta, pero Daniel, me parece... Daniel, amigo Daniel, temos que ser mais rápido na resposta, que tem muitas perguntas. E nessa especificamente, eu compartilho com você a ideia de que a crioula aqui no Brasil, na região sudeste, ela tem ido muito bem nos testes aqui, conduzidos pela Embrapa, né? Conseguimos aqui 3 unidades de animais por hectare, produção de 20 quilos vaca dia, acho que é um excelente resultado. Bom, ainda tem outra pergunta aqui, sobre que consórcio vocês usam aí, que tipo de consórcio se usa com alfafa? Acá en Argentina, en la región pampeana, lo que usamos es fundamentalmente gramíneas templadas, festuca, bromus, lolium, dactylis, eventualmente. Más al norte, en el noroeste, hay algunos lotes que la han consociado con, por ejemplo, con Grama Rhodes, con Buffelgrass, pero no hay mucha experiencia con eso. Nuestra principal experiencia con gramíneas templadas es la región pampeana, y si uno hace las cosas bien, se mantiene una cierta paridad en cuanto a las poblaciones. Si no se tienen en cuenta una serie de cosas del manejo del pastoreo, terminamos o con alfalfa pura o con gramíneas puras. Ok. Tem uma pergunta do Reinaldo. Ela parabeniza pela apresentação. E que avanço você espera para os próximos 10 anos em melhoramento de alfafa? O que precisamos avançar em termos de qualidade da forragem? A ver, en términos de calidad, yo me parece que la alfalfa tiene de por sí una muy alta calidad en cuanto a digestibilidad, en cuanto a proteína, en cuanto a fibra, etcétera. De hecho, también hay variedades en el mercado desarrolladas por Forage Genetics que tienen un menor contenido de lignina. Yo creo que si tuviera que encarar un proceso de mejoramiento para mayor calidad, trataría de ver qué grado de variabilidad hay para aumentar el contenido energético. Porque desde el punto de vista de una vaca lechera o de un animal en pastoreo, digamos, la alfalfa tiene excesiva proteína, excesiva fibra y le falta energía.
Entonces, si hay algún margen como para aumentar la digestibilidad o el contenido de carbohidratos solubles, de pectina o de lo que fuera, o grasos ácidos volátiles, etcétera, yo lo encararía por ese lado. De todas formas, me parece que el margen para tener un progreso en ese sentido es muy pequeño. Ok. Uma pergunta eu acho pertinente, bastante interessante. Quanto dura um alfafão na Argentina em condições normais? En condiciones normales puede ir desde los 3 hasta los 5 años. Y hasta más también. Hay zonas, digamos, si nos vamos hacia la zona semiárida, donde las condiciones son menos predisponentes para que haya enfermedades, podemos esperar 5 o 6 años. Si nos vamos más hacia la zona húmeda, en Rafaela y demás, con 3 años nos tenemos que dar por satisfechos. Perfeito. Bom, posso fazer mais uma pergunta? Eu acho que o tempo nós já estamos aí 16 horas e 2 minutos. Eu não sei, tem mais tempo? A direção fala, eu acho que já acabamos o tempo, não é, Maria Alejandra? Están todos cansados ya. André, gostaria de fazer uma pergunta? Eduardo, se você quiser fazer mais uma pergunta, pode. Depois a gente corre no finalzinho. André. Pode ir lá. Não, obrigado, Amigo André, Duarte. Não, eu só da, queria saber do do Daniel, esse experimento em rede aí do INTA, que foi mostrado por último, só uma pequena curiosidade, se a altura de saída, a altura remanente, era a mesma para os dois tratamentos de frequência de pastoreio. Sí, que yo sepa, sí. De todas formas, esa es una pregunta que se puede reservar para la palestra de Silvia, que me parece que viene dentro de pocos días. Ella es la que está más en eso. Yo hoy simplemente quería presentar todo un espectro de actividades que está haciendo INTA hoy. Pero sí, entiendo que para que sean comparables tienen que ser los dos, porque lo que se cambió es la frecuencia de pastoreo, pero no intensidad de pastoreo. Gracias. Obrigado. Vamos tentar uma rapidinha aqui. Manejo sobre pastoreio em carga ajustada e fertilidade do solo. É uma pergunta. Aumentar o conteúdo de tanino não é um tema delicado para mitigar gases do efeito estufa? Efeito invernadero? No necesariamente, digamos, depende el tipo de tanino que sea. Yo creo que está asociando un mayor contenido de taninos con un efecto detrimental, pero en alfalfa lo que se ha trabajado es en aumentar los taninos condensados, que no tienen un tan efecto detrimental como si los hidrolizables. Y los taninos lo que hacen es acomplejar las proteínas en el rumen para que no se degraden y pasen directamente a ser absorbidas en el intestino, con lo cual se consigue un fin doble, que es aumentar lo que se llama la proteína pasante, con lo cual hay una ganancia nutricional, y el tanino también lo que hace es, al acomplejar las proteínas, disminuye el potencial de timpanismo. El tema es cómo conseguir alfalfa que tengan mayor contenido de taninos en hojas y tallos. Y eso hace años que se está trabajando, y los progresos, si bien hay algunos, todavía distan mucho de poder traducirse en una variedad comercial. Ok, Daniel, muito obrigado. Já estouramos o tempo. Eu agradeço muito a sua excelente palestra. Eu acho que foi muito enriquecedora. Muito obrigado a você. Gostaria de agradecer também a equipe do PSERG pelo prestígio e a honra que eu tive para ser o organizador, o debatedor aí ao final, durante a sua palestra. Então, eu agradeço muito a confiança, não é?
E agora devolvo a palavra aí a essa excelente equipe do PSEG para continuar. Obrigado, um grande abraço. Pessoal, Yo obrigada, también, obrigada a todos. Pode falar, professor. perdón, me sumo también calurosamente a los agradecimientos. Muchísimas gracias por esta oportunidad para que puedan conocer un poco las cosas que hacemos desde INTA y quedamos el equipo de Alfalfa a disposición total para lo que puedan necesitar y para lo que podamos ser útiles. Muchas gracias, un enorme placer. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor Duarte, por esse evento, né, riquíssimo de conteúdo aí para a gente. Mas agora eu vou chamar a Maria Alejandra para ela me ajudar a falar um pouquinho sobre uma novidade para vocês. Maria Alejandra, por favor, fique à vontade. Olá, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Já finalizando, temos pessoal de fala espanhola aqui, então este livro já temos publicado em português no passado, e agora, junto com o professor Daniel, fizemos a versão em português, em espanhol também, tá? Então, daqui para frente eu vou falar em espanhol, né? Alfalfa de cultivos a los usos múltiples. Ya está disponibilizado, pueden utilizar el código QR aquí en la pantalla para bajar de forma gratuita, y esto va a permitir esta conexión de todas estas informaciones realizadas en conjunto para disponibilizar este libro para América Latina. Agradecemos entonces utilizar ese link, está disponible tanto en portugués como en español, y agradecemos a participação de todos. Muitíssimas graças. Muito obrigada, Alejandra. Agradeço a presença de todos, professores, os participantes desse encontro maravilhoso, cheio de conteúdo riquíssimo. E aproveito para falar para vocês já se programarem para o nosso próximo encontro, que será no dia 11/8, às 14 horas, com o tema Morfologia e Ecofisiologia da Alfafa. Portanto, pessoal, se programem e participem, tudo bem? Muito obrigada, agradeço a Skyler pelo apoio, pelo suporte que eles deram para a gente hoje também, tá bom? E obrigada a todos novamente. Até mais.